No, a ti debería ser. Dice, ya se puede compartir, o sea, ya se ve. Sí, se ve. Este es el mapa mental. Bien, en cuanto a lo que es ya las características del ADN. A ver, explícanos en qué consiste la utilización de la enzima polimerasa. Bueno, según lo que nos ha explicado en el video y lo que hemos avanzado, bueno, la enzima polimerasa es la que se encarga de replicar las hebras. Y como la helicasa es la que se encarga de abrir el enlace, abrir las hebras para hacer la copia, ¿no? Y la polimerasa es la que se encarga de replicar. ¿A qué se dice el segmento de Okazaki? El segmento de Okazaki es donde donde actúan las enzimas, ¿no? Y donde se replica por partes. Donde dos hebras, una va en el mismo sentido de la horquilla del molde y son idénticas, donde uno lleva la original y la otra es copia. Ya, está bien. Lili. Dicen, yo no lo realicé, la anterior clase no estaba presente. Anthony. Sí, sí. ¿Compartan? Por favor. Sí. ¿Ahí puede llegar a ver, ingeniera? Ahora sí. Bien, a ver, Anthony, entonces, si puedes bajar un poquito más, por favor. Ya, a ver, ¿cuál es la composición de las bases nitrogenadas y estas bases nitrogenadas cómo participan en la replicación del ADN? A ver, en el ADN, como podemos ver aquí en la parte de arriba, se divide en grupo fosfato, base nitrogenada y azúcares desoxirribonucleico. De las bases nitrogenadas, la función es que cada uno tiene un segmento de, un criterio de complementariedad, el cual son adenina con timina, el cual se puede complementar viceversa, timina con adenina igualmente, y citosina con guanina se puede complementar igualmente. Ya, muy bien, gracias, Anthony. Bueno, entonces en cuanto a lo que es esta práctica, yo creo que con eso vamos a concluir por el tema que también ya he visto el trabajo que ha realizado el resto también, ¿no? Con respecto a este tema. Vamos a pasar al siguiente tema, ¿sí? Les explico que en cuanto a este tema, vamos a dividirlo en dos, ¿ya? Se trata de vamos a estudiar a diferentes enzimas ahora de forma específica. Entonces, en relación a eso, vamos a empezar con dos enzimas, que son las catalasas y las proteasas. En cuanto a lo que son las catalasas, vamos a empezar hoy día con eso, y la siguiente clase vamos a hacer las proteasas. Dependiendo del tiempo, en cuanto a la siguiente clase me refiero, ¿no? Para poder hacer la exposición de sus resultados,
vamos a avanzar y después vamos a hacer la evaluación de los resultados. Entonces, les vuelvo a repetir, ¿no? Que tengan listo, como siempre, el documento. Yo ya les voy a ir mostrando, explicando qué es lo que vamos a trabajar para la siguiente clase. Entonces les voy a mostrar. Un minutito, por favor. ¿Sí me escucha? Sí, Perdón, ya se solucionó mi audio. Gracias. de nada. Bien, entonces voy a compartir. Aquí tienen el tema, ¿no? Que es la práctica número 4, que son catalasas y proteasas, ¿ya? Aquí tienen los recursos que vamos a utilizar para esta primera parte, bueno, primera y segunda. Obviamente les voy a mostrar en la información que vamos a trabajar el día de hoy y la siguiente clase, que es lo que vamos a trabajar, ¿no? Que son las proteasas. Aquí el formato que ustedes ya saben, tienen que subir un informe, en este caso de las catalasas, y la ficha de aplicación del bioquímico. Entonces vamos a empezar con lo que son las catalasas y la información que tenemos dentro de la cajita, ¿no? Que les había mostrado en algún otro momento. Un ratito, está tardando un poquito. Ya. Bien, aquí tenemos esta información, ¿sí? Que principalmente tiene que ver con las catalasas, ¿no? Que estamos iniciando con ellas. Vamos a hacer un desarrollo de esto. Quiero que tomen en cuenta que esta información es la que necesitamos para comprender lo que vamos a ver en la parte del procedimiento, de la práctica, que dependiendo de cómo se dé la situación, son prácticas que seguramente vamos a poderlas hacer de forma presencial. Entonces, incluyendo lo que hemos hecho el anterior del ADN, entonces ustedes tienen que conocerlo muy bien para que en el laboratorio no tengamos ninguna dificultad, ¿no? Para poderlo realizar. En cuanto a lo que son este grupo de enzimas, en la parte teórica vamos a ver la clasificación, ¿sí? De las enzimas. No vamos a ver una clasificación, ya hemos visto, mejor dicho, una clasificación de acuerdo a su estructura, ¿no? Donde estábamos clasificando las enzimas en enzimas simples y en enzimas conjugadas. Ahora vamos a hacer una clasificación de acuerdo a su función, ¿sí? En esa clasificación hay 5 grupos de enzimas, que las vamos a ir, 6 grupos, perdón, las vamos a ir desarrollando. Y en relación a esa clasificación es que ustedes tienen que ir identificando cada una de estas enzimas. Es por eso que va a haber una parte de esta práctica que va a quedar como pendiente en el sentido de que van a utilizar la información de la teoría para poderla complementar. ¿Ya? Eso ya se va a ver en el transcurso de lo que vayamos trabajando el día de hoy. ¿Ya? ¿Alguien sabe algo sobre las catalasas? ¿Ha escuchado alguna vez algún tipo de información sobre las catalasas o es primera vez que están escuchando? ¿Primera vez? ¿Nunca han escuchado sobre las catalasas? ¿O no se acuerdan? ¿No? A ver. Doctora, Sí. yo Dime, no he escuchado, sino que hemos avanzado a grandes rasgos. Lo que me acuerdo es que es una enzima. Sí, que es una enzima. Sí, ¿qué función cumple? Efectivamente, estamos haciendo un desarrollo de enzimas, ¿no? Pero ¿qué función cumple? ¿Puedo aportar algo? Sí, claro que sí. Ingeniero. Sí.
Bueno, la enzima catalasa puede ser un antioxidante Ujú. que, bueno, en el caso de microbiología se puede usar, que en la mayoría está presente, ¿no? En la mayoría de los microorganismos aerobios, por ejemplo, las bacterias aerobias. Exacto, ¿no? Y que también, ujú. Sí, Sí, seguí, por porque, favor. Sí. perdón. Entonces, esta catalasa, bueno, cumple una, o sea, se caracteriza o cumple una función de descomposición, ¿no? Puede Exacto. ser de hidrógeno, por ejemplo, o oxígeno en el agua. Principalmente, ¿no? Sí. Exacto. Sí, ¿no? Entre las características más generales. Bueno, entonces dentro de este contenido que ustedes van a tener en la plataforma y la van a poder leer las veces que sean necesarias, vamos a ir viendo lo más importante, como por ejemplo, que nuestro organismo, es decir, el metabolismo de nuestras células, producen especies denominadas así, químicas, reactivas y en algunos casos son tóxicas, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo tiene un mecanismo para poderse defender de estas sustancias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese mecanismo? Justamente es la presencia de esta enzima que son las catalasas, que cumplen justamente el papel de poder dar lugar a la eliminación de esas sustancias perjudiciales, ¿no? Que en este caso se las va a dar por medio de la función que estas tienen, que son de oxidorreducción, ¿no? Entonces, al tener esta función, las catalasas nos va a permitir eliminar a estas sustancias perjudiciales, en el caso de celular, desde un punto de vista, así celular, en cuanto son el contenido de nucleótidos, de lípidos, en cuanto a lo que son nuestras células, proteínas, ¿no? Entonces, estas catalasas van a ayudarnos a eliminar justamente estas sustancias. Como es el caso del peróxido de hidrógeno, como bien ha dicho Sergio, que se van a transformar en una molécula de agua y oxígeno. Entonces, esa es la función principal, ¿no? De las catalasas, que son óxidos reductasas. Y al tener esta función, por lo tanto, nos va a permitir eliminar este tipo de especies reactivas, ¿no? Hacia el oxígeno, que son perjudiciales para nuestro organismo, ya que afectan a las células de nuestro cuerpo, ¿no? De lo que son los ácidos nucleótidos, perdón, o nucleicos, los lípidos, las células y las proteínas, ¿no? Entonces aquí está la reacción general. Después tenemos una dismutación de lo que es el peróxido de hidrógeno, que es importante reconocerla para lo que vamos a para lo que vamos a realizar dentro del procedimiento de lo que es la práctica. Entonces, como primera etapa, entonces, lo que va a suceder es que la catalasa es oxidada por el peróxido, ¿no? Siendo un resultado una molécula de agua y el compuesto 1, que en este caso vendría a ser el oxígeno, que va a ser el intermediario de la reacción global. Luego, bueno, ¿no? Y va a ir dando lugar a una reacción un poco más compleja con respecto a la cantidad de peróxido que se va a poder encontrar dependiendo de nuestro organismo. Dentro de nuestro organismo, en el hígado es donde se encuentra en mayor cantidad, en los riñones también de esta enzima catalasa, y en menor cantidad en lo que es el sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto se va a ir derivando en cuanto, o esta reacción o esta presencia de las catalasas y esta función de oxidorreducción se va a dar entonces a nivel de lo que es el hígado. Ahora, efectivamente, una de las fuentes en las que nosotros vamos a poder encontrar son estas fuentes de origen animal. Hay también en las fuentes de origen vegetal y también en las microbianas, pero se está identificando que en las fuentes de origen animal se encuentran en mayor cantidad. Y eso también lo vamos a ver en el procedimiento que vamos a desarrollar el día de hoy para ver si es así, ¿no? ¿Cuál de los tejidos o las fuentes, mejor dicho, son las que contienen mayor cantidad de la catalasa?
Luego, bueno, ¿dónde se encuentran entonces las catalasas? Como hemos dicho, dentro de nuestro organismo, principalmente en el hígado y en el riñón. Pero vamos a ver este video para que se comprenda de qué manera funcionan estas enzimas, específicamente dónde se encuentran, ¿no? Voy a compartir un ratito, perdón, con el audio para que lo puedan escuchar. Si hay algún problema con el audio, me dicen por favor. Los peroxisomas. Los peroxisomas son vesículas simples limitadas por membrana y caracterizadas por el alto contenido de enzimas oxidativas. Durante los procesos biológicos y en el constante intercambio con el medio, las células generan sustancias químicas conocidas como radicales libres que se caracterizan por presentar un electrón desapareado y por ser muy reactivas. De todos ellos, resultan de gran interés los derivados del oxígeno. Todos los radicales libres están implicados en el daño celular. En el organismo existe un sistema de protección antioxidante formado por enzimas y compuestos de bajo peso molecular. Una de estas enzimas de protección y, en consecuencia, responsable del mantenimiento del balance oxidante-antioxidante es la catalasa. Es una de las enzimas más abundantes en la naturaleza y ampliamente distribuida en el organismo humano. En la célula la encontramos en las mitocondrias y en los peroxisomas, aunque su actividad varía dependiendo del tejido, siendo elevada en el hígado y los riñones, más baja en el tejido conectivo y los epitelios, y prácticamente nula en el tejido nervioso. La catalasa es un tetrámero formado por 4 subunidades iguales, cada monómero posee un grupo prostético hemo en el centro activo. La catalasa presenta 2 funciones, la catalítica y la peroxidativa. Bien, entonces, ¿dónde se encuentran las catalasas? ¿Quién me responde? En las mitocondrias. En los radicales El libres. hígado, dice, y el riñón. Lice, por favor, puede volver a repetir el video. Muy rápido ha sido. Ya, claro que sí, lo vamos a ver una vez más. Los peroxisomas. Los peroxisomas son vesículas simples limitadas por membrana y caracterizadas por el alto contenido de enzimas oxidativas. Durante los procesos biológicos y en el constante intercambio con el medio, las células generan sustancias químicas conocidas como radicales libres que se caracterizan por presentar un electrón desapareado y por ser muy reactivas. De todos ellos, resultan de gran interés los derivados del oxígeno. Todos los radicales libres están implicados en el daño celular. En el organismo existe un sistema de protección antioxidante formado por enzimas y compuestos de bajo peso molecular. Una de estas enzimas de protección y, en consecuencia, responsable del mantenimiento del balance oxidante-antioxidante es la catalasa. Es una de las enzimas más abundantes en la naturaleza y ampliamente distribuida en el organismo humano. En la célula la encontramos en las mitocondrias y en los peroxisomas, aunque su actividad varía dependiendo del tejido, siendo elevada en el hígado y los riñones, más baja en el tejido conectivo y los epitelios, y prácticamente nula en el tejido nervioso. La catalasa es un tetrámero formado por 4 subunidades iguales, cada monómero posee un grupo prostético hemo en el centro activo. La catalasa presenta 2 funciones, la catalítica y la peroxidativa. Bien, ahora sí, ¿no? Entonces, como primera pregunta, estábamos en dónde se encuentran las catalasas. A ver, Sergio. En las mitocondrias. Exacto, ¿no? Se encuentran en las mitocondrias. A ver, ¿quién me puede definir qué son esos radicales libres? Todos los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? A ver, Lili. Son todos aquellos, se puede decir, todas aquellas que nos van a hacer daño. Como ahí está en la imagen, puede ser grasas saturadas, metales de tensión, humos de tabaco o humos de fábrica.
o radiación ionizante. ¿A eso se refiere, Lucy? Ya, a ver, ¿quién más? ¿Qué más puede decir que son los radicales libres? A ver, Carla. Dice, a lo que yo entendí de los radicales libres son aquellas que dañan a la célula, que es como son, no sé cómo explicarlo, dice, pero lo que entendí son que dañan a la célula y como que son derivados del oxígeno que no dice, se me ha ido. Ya me acordé, se me ha ido esa, o sea, que están sueltas y están así abundantes y es por eso que dañan, no tienen oxígeno, creo, y por eso es que hacen daño a la célula. Ya, sí, está bien. Efectivamente son compuestos que son inestables, ¿no? Y buscan, por decir, dónde unirse. Y eso es lo que da lugar a que sean perjudiciales, porque a raíz de eso se van produciendo diferentes sustancias que son tóxicas al organismo. Entonces, lo que hace la catalasa efectivamente va a ser eliminar a estos radicales libres. Ahora, estos mismos se van a ir o se pueden ir dando por diferentes factores, ¿no? Incluso, o principalmente podríamos hablar que es la alimentación, ¿no? Si tenemos una mala alimentación, entonces es muy posible que se empiece a dar la presencia de mayor cantidad de estos radicales libres que son inestables y van a ir con el tiempo produciendo sustancias tóxicas en nuestro organismo. Obviamente está el estrés, están los pesticidas, los insecticidas, ¿no? Sustancias químicas que de alguna manera pueden perjudicar a nuestro metabolismo celular e ir produciendo a lo que vienen a ser estos radicales libres. Básicamente eso, ¿no? Dentro de lo que estamos viendo ahora, justamente comprendiendo cuál es la función de lo que son las catalasas, entonces también vamos a conocer los beneficios que se pueden conseguir a partir del estudio de estas enzimas, ¿no? Si bien nosotros lo tenemos en nuestro organismo, puede haber una disminución de estas por varios factores también, podemos, por medio de esta función que cumplen las catalasas o este grupo, que vendrían a ser las peroxidasas, entonces podemos utilizar en diferentes tipos de tratamientos, ¿no? Terapéuticos para poder mejorar la oxidación celular. Obviamente, dentro de lo que son las implicaciones biomédicas estamos hablando, ¿no? O biotecnológicas, pero también está dentro de lo que son un uso o una aplicación industrial de las catalasas. Ahí ustedes tienen un ejemplo en el caso de lo que son los conservantes alimentarios. Uno de los que se ha utilizado bastante y se utiliza todavía son la glucosa oxidasa y está la superóxido dismutasa. Estas dos enzimas, de acuerdo a la investigación que se ha hecho, se ha hecho una prueba de ver cuál de las dos es la que evita que el alimento sufra una oxidación, obviamente, dependiendo de su composición, para que no se vea afectado el olor, el sabor del alimento. Por ejemplo, para que se entienda un poco mejor, en cuanto a lo que son los alimentos en general, si un alimento contiene demasiada grasa, demasiados lípidos, estos lípidos producen, cuando están en condiciones inestables de temperatura o de humedad, empiezan a producir radicales libres y el alimento se empieza a oxidar, ¿no es cierto? Entonces, se utilizan justamente las catalasas, o en este caso la glucosa oxidasa, para disminuir esa oxidación del alimento y mantenerlo durante más tiempo en cuanto a sus propiedades organolépticas, que son aroma, sabor, ¿no? Entonces, es un uso que les estoy dando como ejemplo. Tienen varios usos.
las catalasas bajo la función que estamos nombrando. Bien, entonces eso en la parte teórica, lo más importante se podría decir. Vamos a la siguiente clase reformular un poquito más y hacer una comparación con lo que vamos a ver en la parte teórica. Ahora vamos a ver el procedimiento, ¿sí? ¿En qué consiste este procedimiento? ¿Qué es lo que se va a hacer en general? Vamos a utilizar diferentes muestras. Vamos a colocar en diferentes condiciones de pH, de temperatura, que ustedes ya van a ver. Y vamos a ver cómo las catalasas se ven afectadas si hay una variación efectivamente de su concentración en la muestra o la variación de los factores que sabemos muy bien son importantes para que una enzima cumpla su función catalítica de forma normal, que hemos dicho que son el pH, la temperatura, nutrientes, ¿no? Actividad acuosa también. Entonces, vamos a hacer el reconocimiento de eso. ¿Qué es lo que les pido que hagan en el video? Tomen en cuenta los pHs que se van a considerar como parámetros para ver cuál es el pH óptimo, es decir, que tenemos que identificar con este procedimiento cuál es el pH óptimo. Después la temperatura óptima, de la misma manera. Es importante que lo podamos identificar para que ustedes me respondan eso. Después vamos a ver cuáles son las fuentes, o la fuente, mejor dicho, las fuentes. Vamos a hacer una clasificación de cuál contiene mayor cantidad de catalasas. Entonces, este procedimiento nos va a permitir identificar eso que les estoy diciendo. También, déjenme ver un ratito, por favor, para que puedan trabajar esa información como les decía. Entonces, eso, ¿no? Como les he dicho, el pH, a la temperatura también, ¿no? Que se va a encontrar en diferentes rangos. Y constantemente vamos a hacer una aplicación de lo que siempre les pido, ¿no? Hacer un análisis de los resultados que vamos a ir obteniendo de acuerdo a cada uno de los procedimientos. Si ustedes no entendieran alguno o no se comprendiera o fuera demasiado rápido, etcétera, me dicen ya para que repitamos por procedimiento, es decir, ya sea la temperatura, ya sea el pH, ya sea la concentración, etcétera. Entonces ustedes me van diciendo por separado para que podamos tener mayor, mejor dicho, menos dudas de lo que tenemos del procedimiento como tal y lo que se está utilizando como variaciones para poder identificar lo que les decía como óptimo, pH óptimo, temperatura óptima, cuál es la fuente o que contiene mayor cantidad de lo que son estas catalasas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan antes de empezar? Nada. Lo que pasa es que estoy viendo que el tiempo que tenemos no se va a cortar el video y lo que quiero es que sea continuo. Entonces,